con todos y con todas. Esta semana vamos a ver polígono de apoyo y cómo se realiza la compensación del mismo. Primero le voy a comenzar explicando algunas características generales de los polígonos de apoyo. Un polígono de apoyo no es otra cosa, como estamos viendo aquí en la imagen, un polígono de puntos principales que nos van a servir para hacer polos de radiación o puntos principales para el levantamiento de detalle. Entonces, la gran parte de nosotros vamos a configurar nuestro polígono de apoyo de manera que estén cercanos a sitios que son de nuestro interés para medir o que tengan una amplia visibilidad para poder capturar la mayor cantidad de puntos de nuestro interés de cada uno de los polígonos. El número de cada uno de los puntos o vértices. Cada uno de los vértices o el número de vértices que tengamos va a depender también de las características de la zona que tengamos que levantar y la configuración de la misma. Vamos a tratar de tener la menor cantidad de puntos o vértices del polígono de apoyo como sea posible, pero siempre vamos a necesitar tantos como nuestro levantamiento lo requiera. Nosotros nos vamos a estacionar en cada uno de estos puntos y vamos a medir los ángulos interiores, o mejor dicho, los rumbos, y a partir de la diferencia de rumbo vamos a determinar estos ángulos interiores y también vamos a medir cada una de las distancias de este polígono. Por eso necesitamos como algunas características principales. La primera es que necesitamos tener visibilidad entre los vértices de cada uno de los polígonos, de los vértices del polígono de apoyo. Esto es para poder, cuando estaciona la estación total, tener una visual clara, que no se interpongan ningún obstáculo hasta el siguiente punto donde voy a posicionar el prisma. En caso que estemos midiendo con cinta, además vamos a necesitar transitabilidad, porque vamos a tener que desplegar la cinta sobre el terreno. Otra opción, si no tenemos una estación total, es medir con el método de estadimetría que vimos en clases anteriores. Vamos a tener que partir con dos o más puntos, al menos dos, que tengan coordenadas conocidas. Es decir, esos puntos pueden ser parte de nuestro polígono de apoyo o esos dos puntos nosotros nos vamos a vincular a otros puntos que tengan coordenadas conocidas. Generalmente se tratan de puntos de la red geodésica del Instituto Geográfico Militar o de otras redes materializadas que puedan existir en la zona de trabajo. Estos dos puntos con coordenadas conocidas nos van a permitir orientarnos hacia el norte adecuadamente y también que nuestras coordenadas estén vinculadas a un sistema general de coordenadas. Una vez que hemos hecho todas las mediciones de campo, hemos compensado o hemos cerrado cada estación con los métodos de mediciones de ángulos que vimos también anteriormente, vamos a compensar los errores de los polígonos. Esto nos va a permitir reducir los errores de medición en este polígono de apoyo, de manera que cuando luego hagamos los levantamientos o el levantamiento de detalles de puntos de interés, no estemos arrastrando tantos errores. Entonces, este polígono nos va a permitir compensar, tener unas coordenadas muy precisas en nuestro polígono de apoyo y ya así hacer un levantamiento más rápido de los detalles que vamos a medir. Y finalmente, es importante pensar en la perdurabilidad que va a tener nuestro polígono de apoyo. Nosotros vamos a pensar por qué estamos haciendo este levantamiento. Este es solamente un levantamiento que nos han pedido de una vez, de una cierta persona que quiere conocer cómo es la topografía de su terreno, o va a ser un proyecto de largo plazo en el cual vamos a comenzar haciendo el levantamiento del terreno, luego vamos a hacer el replanteo de una cierta obra y luego ya estando en obra vamos a tener que permanentemente ir utilizando estos polígonos de apoyo para poder ir haciendo el seguimiento, el control y la materialización de la obra. En este caso, que sea una obra de largo plazo, tenemos que pensar en la perdurabilidad de los puntos del polígono de apoyo, de manera que nuestra materialización, y aquí les voy a recordar la primera clase de nociones de topografía que tuvimos, la materialización tiene que ser más perdurable en el tiempo. Entonces vamos a tener que pensar seguramente en mojones de cemento y ya no estacas de madera, por ejemplo.
Y si te tienen que perdurar y sabemos que vamos a medir ahora y va a pasar algún tiempo hasta que regresemos a medir, también vamos a tener que hacer la croquisación o un croquis de cada y el abalizamiento de cada uno de los polígonos de apoyo. ¿Por qué? Porque de aquí a 6 meses, por ejemplo, que regresemos al mismo punto, la maleza va a haber crecido y puede ser que sea difícil de localizar ese punto. Entonces, los croquis y el abalizamiento nos van a permitir poder localizar el punto de una manera más rápida. Aquí les estoy mostrando un ejemplo simple de un plano topográfico que lo que intenta es documentar el sistema geométrico de apoyo o el polígono de apoyo. Este es un ejemplo, pero esto lo vamos a seguir profundizando en las clases posteriores que tengamos relacionadas con dibujo topográfico. Pero el objetivo, bueno, aquí tenemos una cuadrícula que nos marca las coordenadas, tenemos cada uno de los polígonos de los puntos del polígono de apoyo, se van indicando los rumbos, bueno, los ángulos interiores en cada uno de los vértices y se van indicando los rumbos y las distancias de cada uno de los lados. Y en este caso, bueno, modo de ejemplo, realmente no es lo que nos interesa principalmente, pero en este caso, modo de ejemplo, se ha calculado la superficie del polígono de apoyo. Lo que sí nos interesa la superficie es si a partir de este polígono de apoyos medimos un límite de propiedad, lo que nos va a interesar es la superficie del límite de propiedad. Siempre tenemos una indicación del norte y tenemos una tabla indicando las coordenadas de cada uno de los polígonos de apoyo. Y por supuesto, una escala de trabajo. Cada una de estas coordenadas ya ha sido compensada. Entonces, lo que estamos aquí representando en dibujo topográfico, cartográficamente, ya es el polígono compensado que va a ser el resultado final de esta clase. Vamos a ver algunas puntualizaciones más respecto de los polígonos de apoyo, y es que hay diferentes tipos. Principalmente existen poligonales cerradas, esto significa que es un polígono cerrado donde vamos a comenzar desde un vértice A, vamos a transcurrir por un vértice B, C, D, E, y volvemos a cerrar en A. Esto genera que nuestro método de compensación, nuestra forma de compensación sea por un camino. Esto es lo que vamos a ver en esta clase. Pero también les quiero comentar que hay otros tipos de polígonos de apoyo que son poligonales abiertas, es decir, muy utilizadas, por ejemplo, en temas de diseño vial o vías por la distribución longitudinal que tienen en estos trabajos. En estos casos, parto de un vértice A y la poligonal se va a ir desenvolviendo de manera longitudinal hasta que llego a un último punto del polígono D, a un último punto D. Estos tipos de poligonales también pueden ser compensadas. ¿Cómo pueden ser compensadas? Es que pueden ser orientadas o no orientadas, básicamente, y pueden ser simplemente o doblemente atadas y orientadas. ¿De qué depende esto? Que si yo de mi punto A de partida tengo uno o dos vértices conocidos, si tengo dos me voy a atar y me voy a orientar al comienzo, en ese caso, y si solo tengo al comienzo estos dos puntos extras con coordenadas conocidas, va a ser simplemente atada y orientada. Ahora, si además dispongo en el último punto dos puntos extras con coordenadas conocidas, me voy a poder atar, es decir, me voy a poder vincular al final de mi poligonal abierta y también me voy a poder orientar al final de mi poligonal abierta. Eso le hace que sea doblemente atada y orientada. Por supuesto que la doblemente atada y orientada podemos lograr mejor precisión que si es simplemente atada y orientada. Respecto del diseño y la señalización de nuestro polígono de apoyo, tenemos que pensar en la perdurabilidad. Ya le comenté un poquito al comienzo de este video que cómo debemos analizar la perdurabilidad de los vértices o de los mojones de nuestro polígono de apoyo. Tenemos que pensar en la inmovilidad, es decir, nuestros polígonos de apoyo no pueden moverse. Entonces, por eso vamos a evitar, sobre todo, lugares o terrenos que sean muy inestables, que sean arenosos, escombreras o posibles zonas de deslizamientos que sea evidente que se están moviendo. Vamos a evitar, porque eso va a hacer que nuestro punto de polígono de apoyo, que tiene que durar, incluso a veces hay obras de años, piensen en, no sé, grandes hidroeléctricas que duran años la construcción. Nuestro polígono de apoyo tiene que durar todo el tiempo de la obra e incluso posiblemente después de que la obra ya haya terminado, podríamos utilizarles para ir haciendo, o sea, viendo posibles movimientos de la obra o del
Uno de los lugares que puede ser más apropiados es que si tenemos roca nativa, si no tiene que perdurar tanto tiempo, podríamos hacer con un aerosol una pequeña marca, indicando un punto pequeño. Si va a durar más tiempo, podríamos hacer una muesca, pero siempre tratando de preservar la naturaleza lo más posible. Y en lo posible, tenemos que tratar que nuestro polígono tenga ángulos y distancias similares. Es decir, que la amplitud de cada ángulo, es decir, que la mejor forma sería un cuadrado. Voy a tener ángulos iguales y distancias de lados iguales. Esto no siempre es posible, pero voy a tratar de evitar tener lados muy pequeños y otros lados extremadamente largos, a su vez que ángulos muy cerrados combinados con ángulos muy abiertos. ¿Por qué? Porque voy a obtener la mejor precisión en mis mediciones cuando mido ángulos de aproximadamente la misma amplitud y distancia de la misma longitud. ¿Cómo realizamos la medición de nuestro polígono de apoyo? Por supuesto que lo primero es hacer el diseño. Primero vamos a recorrer toda nuestra zona de estudio, vamos a elegir los puntos que necesitamos para poder medir, ya sea la topografía, sea los límites de propiedad de esa zona de estudio. Vamos a asegurarnos de tener visibilidad entre los diferentes puntos. En caso de que no tengamos, generalmente a veces recurrimos, si tenemos mucha vegetación, vamos a tratar de abrir una visual a machete, tratando de dañar lo menos posible los árboles, y esto tiene que ser solo en caso de absoluta necesidad, de que no podemos suplir de otra manera tener visuales entre los vértices. Una vez que ya tengo materializados y ya sé cuál va a ser mi polígono de apoyo, recién ahí comienzo la medición. Es decir, ya voy a tener que tener garantizadas las visuales entre todos mis vértices. Entonces, vamos a tomar la primera estación A. Generalmente, cuando trabajamos con polígonos de apoyos, le nombramos con letras y reservamos los números para los levantamientos de detalle y los levantamientos de los puntos topográficos que vamos a medir. El polígono de apoyo siempre le vamos a nombrar con letras. Entonces nos estacionamos en A, ponemos en la estación total y nos vamos a orientar. Si no tenemos ninguna orientación y podemos trabajar con coordenadas locales, nos orientamos aproximadamente al norte, es decir, podemos atravesar con una brújula dónde está el norte y ponemos el 0 de nuestra estación total, utilizando la pantalla táctil que tiene para poder indicar dónde está el 0, nos orientamos hacia el norte. Mejor es, y mucho más seguro, sobre todo para grandes obras, vamos a tener que orientarnos con otro punto de coordenadas conocidas. Si esos puntos son del IGM, simplemente orientándonos a dos, o conociendo dos puntos con coordenadas conocidas, eso nos puede dar una orientación mejor que con brújula, y al mismo tiempo también vamos a estar teniendo coordenadas en un sistema general del país. Estando estacionados en A, vamos a establecer que nuestra estación de frente hacia adelante va a ser B, que en este caso vamos a ir recorriendo en sistema antihorario nuestra medición. Entonces de A a B vamos a medir, y nuestra visual de espaldas va a ser AE. Entonces, tanto en el punto B con el punto E, tenemos que tener jalones verticalizados que nos permitan conocer esa señalización. Pueden ser jalones o pueden ser prismas, para ya poder medir en ese mismo momento la distancia a estos dos puntos. De todas maneras, ya sea un jalón o sea un prisma, tienen que estar verticalizados. La mejor manera de verticalizar es viendo el nivel esférico que tiene el prisma o adjuntando un nivel esférico en el jalón. Vamos a medir en A los ángulos por el método de compensación que vimos en una clase, en un video anterior, cómo se realizaba y cómo se hacía el cierre de estación, y medimos las distancias reducidas al horizonte. Si estamos trabajando con estación total, medimos con el prisma, y si estamos trabajando con teodolito y vamos a usar esta dimetría, vamos a medir tanto de A hacia B como de A hacia E. Y aquí hacemos los cálculos tanto de las distancias. Si es con estación total, ya nos va a dar la distancia reducida al horizonte, siempre y cuando indiquemos la altura del instrumento y la altura del prisma.
y si estamos trabajando con estadimetría, hacemos los cálculos. Entonces, como resultado de este paso, tenemos cada uno de, y esto mismo vamos a ir haciendo en cada uno de los polígonos. Luego nos vamos a estacionar en B, nuestra visual atrás va a ser A y nuestra visual adelante va a ser C, y así sucesivamente, hasta que llegamos a E, nuestra visual atrás es D y nuestra visual adelante es A. Y ahí estaríamos cerrando el polígono. Y en este momento vamos a tener los ángulos internos, los cierres de estación compensados y las distancias reducidas al horizonte. Los requisitos extras que necesitamos para el cálculo es que tenemos que conocer las coordenadas del punto de salida, de nuestro punto A. Le vamos a llamar X de A, Y de A y H de A para luego cuando veamos también más adelante la parte de altimetría. Si estas coordenadas no les conocemos si no estamos conectados a otros puntos de referencia con coordenadas conocidas, en topografía sí se admite trabajar de manera local. Entonces podríamos poner coordenadas que podrían ser 1000, 1000, 2000, 2000. Nosotros podríamos decidir las coordenadas de nuestros puntos de partida. Lo que sí es importante es que si trabajamos localmente y no relacionados a un sistema nacional, lo que vamos a evitar siempre es de tener coordenadas negativas. Entonces vamos a ver hacia dónde se desenvuelve un poco nuestra zona de estudio, si es de aquí hacia la derecha, si mi punto va hasta aquí, tengo la poligonal hacia el otro lado, voy a tratar de poner un valor tan grande o lo suficientemente grande para no tener en ningún punto del polígono de apoyo y en ningún punto de detalle que vamos a levantar coordenadas negativas. También necesitamos conocer el azimut del vértice A. O mejor, el azimut nos estamos refiriendo al primer lado de nuestra poligonal, cuál es su rumbo respecto del norte. Las coordenadas de un punto de llegada, que en caso de que la poligonal sea abierta, aquí le estamos llamando D, pero si el polígono es cerrado, va a coincidir con el mismo punto A. Ahora, que nosotros vayamos calculando todas las coordenadas del punto A de partida no van a ser exactamente las coordenadas de llegada del punto A. Y ese va a ser el punto de comienzo de nuestra compensación. Ya les voy a mostrar esto en un momento. Y finalmente también el azimut o la orientación del vértice y del último lado de nuestra poligonal. Ahora sí nos vamos a adentrar en los cálculos. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar aquí? Es un ajuste proporcional al número de vértices y a la longitud de cada lado. Y vamos a ir siguiendo estos 7 pasos que estoy mencionando aquí. Vamos a comenzar recordando un poco del cierre de estación que tenemos que realizar. Vamos a verificar que tenemos distancias reducidas al horizonte y que tenemos promedios de la lectura que hemos hecho de frente y luego cuando el lado se convertía en espalda. Por ejemplo, al comenzar del lado A al B, medí de frente y luego cuando nos estacionamos en B, de B hacia A, medí de espalda. Vamos a hacer el cierre angular del polígono. Seguiremos con el cálculo de los azimutes compensados con la poligonal, es decir, esto está muy relacionado con el arrumbamiento que ya vimos en el cálculo de coordenadas la semana anterior. Aquí vamos a hacer el cierre lineal del polígono. Vamos a calcular las coordenadas X y una vez que tengamos estas coordenadas ya compensadas, lo que vamos a hacer es hacer el cálculo inverso. Si vamos a nuevamente a partir de esas coordenadas que sí se encuentran compensadas tanto angular como linealmente, vamos a volver a calcular cuáles son los ángulos compensados, cuáles son los rumbos y cuáles son las distancias. Es decir, lo que veíamos antes, nosotros partimos desde A, ahora tengo un ejemplo midiendo en sentido horario. Vamos a partir de A, vamos a medir en B, en C, en D, en F, y deberíamos volver a obtener las coordenadas exactamente que coincidan en A. Pero no, estas coordenadas no van a ser las mismas del punto de partida. Y eso es lo que nos va a permitir hacer la compensación. Uno de los primeros pasos, y para garantizar que el cierre de la poligonal también tenga sentido, tenemos que ir paso a paso compensando todos los errores que podemos ir acumulando. Topografía, cada medición que realizamos contiene un error y muchos de esos errores pueden compensarse. Si nosotros no compensamos el cierre de estación, vamos a estar
propagando nuestros errores al cálculo de las coordenadas, y luego, como vamos a usar esas coordenadas de cada punto del polígono de apoyo para hacer el levantamiento de detalle, vamos a estar también trasladando esos errores a los puntos de detalle. Por eso es que en topografía es muy importante paso a paso ir siempre haciendo la compensación de errores adecuada para evitar una propagación de errores y ir acumulando esos errores de manera, en algunos casos, innecesaria. Entonces, el primer punto es hacer el cierre de estación. Esto es solo para recordarles el método de compensación que vimos en un video anterior y cómo se realizaba este cierre. Recuerden que aquí medíamos tanto el ángulo interno, que era de nuestro interés, en primera y en segunda posición siempre, y también medíamos el explemento. De esa manera nos permitíamos cerrar, la suma de ambos ángulos debería ser 360 grados, y la diferencia de eso le compensábamos a los ángulos. El segundo paso es el tema de las distancias. Las distancias tienen que estar reducidas al horizonte. Si medimos con estación total y tenemos la precaución de ingresar la altura del instrumento y la altura del prisma, este valor nos da por defecto. Y si medimos con estadimetría, nosotros tenemos que hacer el respectivo cálculo de reducción al horizonte. Además, si es posible, debemos siempre tomar dos mediciones hacia el frente de un lado, y luego cuando estoy estacionada en A, voy a medir de A a B, y luego en B vuelvo a medir atrás. Los errores que se acumulan con un distanciómetro son de partes por millón. Es un error constante por partes por millón de milímetros. Eso nos da la magnitud de ese error nos da en las especificaciones técnicas de cada distanciómetro. Pero si nosotros promediamos dos lecturas, vamos a reducir la influencia de ese error. El tercer paso está relacionado con el cierre angular del polígono. En esta tabla solo tenemos un extracto de los ángulos compensados por estación. Entonces aquí tenemos el ángulo EAB, el ABC, siempre la letra central es el punto de estación, y aquí tendríamos los restantes ángulos. Y este es el resultado del ángulo interior por el método de compensación. Ahora, el cierre angular funciona que, en teoría, la sumatoria de todos los ángulos interiores de un polígono cerrado tiene que darnos 180 grados por n-2. En este caso, que tenemos 5 vértices, las 180 por n-2 nos daría un total de 540 grados. Ahora, en este ejemplo, en este extracto de ejemplo, la sumatoria de los 5 ángulos internos no es 540 grados 0,0, o sea, cerrados, sino que son 540 grados 5 segundos. Es decir, que tenemos un delta de más 5 segundos. La compensación que vamos a hacer es si vamos a distribuir este delta en los diferentes ángulos y en los diferentes puntos, de manera que vamos a compensar para lograr que nuestro polígono de apoyo cumpla con el cierre angular, es decir, que todos los ángulos interiores sumen 180 por n-2. Y vamos a compensar ese error de cierre angular por el número de vértices, es decir, vamos a cambiar el signo a nuestro delta, era positivo en este caso, le vamos a poner negativo, y le vamos a dividir por el número de ángulos o de vértices que tengamos, que son 5. En este caso es muy simple, vamos a tener que aplicar una corrección de menos 1 segundo a cada polígono. Entonces aquí en esta columna tengo la corrección que a cada ángulo le vamos a restar 1 segundo respectivamente. De manera que si antes teníamos un ángulo compensado de 95 grados, 18 minutos, 28 segundos, ahora el ángulo resultante en el EAB va a ser 95 grados, 18 minutos, 27 segundos. Y ahora si realizamos la suma de los 5 ángulos internos del polígono, efectivamente suma 540 grados, 0 minutos, 00 segundos. Y este polígono se encuentra o tiene un cierre angular. El cuarto paso es calcular los azimuts o el rumbo verdadero, es decir, conocer para cada lado de nuestro polígono de apoyo
cuál es el ángulo respecto del norte o el rumbo respecto del norte. Para el arrumbamiento vamos a necesitar conocer el azimut o el rumbo hacia el norte del primer lado de nuestro polígono de apoyo. Vamos a tener que sumar o restar 180 grados y el ángulo ya compensado de cada estación. Y aquí tenemos dos maneras de proceder, entonces vamos a prestar atención a esto. La primera es si trabajamos en sentido horario, es decir, nosotros hemos medido en sentido horario nuestro polígono desde A y hacia la derecha B, C, D, F, o si lo hemos hecho en sentido antihorario, donde tengo aquí A y hacia la izquierda B, C, D, F. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante para considerar si estamos enunciando en sentido horario o en sentido antihorario. Y vamos a ver en qué consiste este cálculo. Lo que conocemos de partida, aquí es el azimut del lado AB, si estamos trabajando en sentido horario, a lo cual le vamos a sumar 180 grados y vamos a restar el ángulo compensado en B. Es decir, ¿qué es lo que conocemos aquí? Este es el norte. Aquí tengo el rumbo, le voy a llamar phi, entre A y B. Y también conozco el ángulo interno en B que está compensado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es lo que hicimos en arrumbamiento en la clase anterior. Vamos a llevar este rumbo phi del lado AB, le vamos a calcular al lado BA. ¿Cómo hacíamos eso? Es decir, aquí también tengo el norte, voy a trasladar esta línea, estoy escribiendo con el dedo sobre la pantalla, perdonen por el dibujo, pero voy a prolongar la línea B y vuelvo a tener el mismo rumbo phi. Y hemos visto la semana anterior, si conozco el rumbo AB, puedo calcular el rumbo BA, sumando o restando de acuerdo a cómo para no excedernos 360 grados, en este caso vamos a sumar 180 grados. Es decir, si estoy localizada en esta línea, que es lo que conozco el rumbo, a mi rumbo phi le voy a sumar los 180 grados y luego para obtener el rumbo BC le voy a restar mi ángulo interno en B. ¿Ok? Voy a volver a repetir esta explicación porque es importante para poder comprender cómo hacemos el arrumbamiento de nuestro polígono de apoyo. Conozco mi rumbo phi o mi rumbo, para usar la terminología que usamos la semana anterior, el rumbo AB es este ángulo y también hemos medido por el método de compensación el ángulo interno en B. Voy a trasladar la línea del lado AB de manera que también puedo trasladar que esta dirección o este rumbo sigue siendo el AB. Luego a esto le sumo 180 grados. En este momento encuentro cuál es el rumbo BA y ahora le resto en sentido contrario el ángulo interior. De esa manera voy a encontrar el lado o el rumbo del lado BC. Voy a volver a repetir el cálculo, que es lo que tenemos aquí en esta línea, para calcular el rumbo CD. Entonces, conocemos ya ahora el rumbo BC, lo cual le voy a trasladar aquí. Este es el rumbo BC. Voy a sumar 180 grados y voy a restar el ángulo interno en C. Veamos que gráficamente tiene sentido hacer estas sumas y estas operaciones y podemos ir comprobando cómo al restar llegamos gráficamente al rumbo CD. Y así vamos a ir sucesivamente en todos hasta que al final de F vamos a conocer el rumbo FA. El rumbo FA. Ahora veamos cómo haríamos si procedemos en sentido antihorario, que era el ejemplo que veníamos trabajando hasta ahora en el video. Entonces, aquí conocemos el rumbo AB. ¿Cómo le conocemos? Porque aquí nosotros tuvimos dos opciones. O provocamos el rumbo 0
cuando estábamos estacionados en A, pusimos el 0 de nuestro instrumento hacia aproximadamente al norte, viendo con una brújula, o nos orientamos con otro punto de coordenadas conocidas, ¿okay? Con otros 2 puntos de coordenadas conocidas. Entonces, este es el rumbo AB. Y también conocemos el ángulo interno en B que hemos medido con el método de compensación. En este caso, fíjense que voy a prolongar la línea AB, de modo que aquí sigo teniendo el rumbo AB. Ahora le voy a restar 180 grados, es decir, me regreso, obtengo el rumbo BA y sumo el ángulo interno, ¿okay? En B. Voy a repetir para el lado, con esto conocemos el rumbo BC, y voy a repetir esto para determinar el rumbo CD. Prolongo la línea BC, de manera que vuelvo a repetir el rumbo que ya conocíamos, que es el BC. A esto le resto 180 grados. Siempre que sumo me voy a mover en sentido horario, siempre que resto en sentido antihorario. Le resto, resto 180 grados y sumo el ángulo que he medido en C. Y ahí vamos a estar determinando cuál es el rumbo CCD. ¿Ok? Por favor, revisen mi explicación, traten de hacer, y si no me hacen saber en clases si han tenido problemas con esto. Pero es un paso muy importante que nos va a poder permitir seguir haciendo los siguientes pasos de compensación. Entonces, aquí tenemos que diferenciar si nuestro polígono de apoyo fue medido en sentido horario o en sentido antihorario. Y a partir de eso decidir si sumamos 180 grados o restamos, o si sumamos o restamos el ángulo interno de nuestro polígono de apoyo. El quinto paso, ahora sí, es realizar el cierre lineal del polígono. ¿Por qué necesitábamos conocer los rumbos? Porque para poder calcular las coordenadas le vamos a plantear en función de la distancia de ese lado y el seno o el coseno del rumbo dado, o el rumbo que hemos calculado recién. Para las coordenadas Y vamos a trabajar con coseno, para las coordenadas X vamos a trabajar con seno. Vamos a ver, aquí solo he traído la matriz de cálculos sin los datos para poder centrarnos no en los valores numéricos específicos, sino cuál es el fin de cómo llegamos a hacer el cierre lineal. Tenemos nuestros 5 lados. Fíjense que aquí repetimos la estación A y la estación A, también se vuelve a repetir. En esta columna tendríamos los ángulos compensados, resultado del cierre angular. Aquí tenemos los rumbos, resultados de los rumbos que calculamos hace un momento, del arrumbamiento de nuestro polígono de apoyo. Aquí tenemos las distancias reducidas al horizonte y vamos aquí a calcular la sumatoria total, es decir, cuál es el perímetro de nuestro polígono de apoyo. A partir con estos datos, fíjense que tenemos rumbos que están aquí y tenemos distancias. Vamos a ir calculando IE de B menos IE de A. En realidad, todavía no vamos a hablar de coordenadas, sino que vamos a hablar de un delta. Vamos a hablar de una diferencia de coordenadas en el eje Y y en el eje X para cada uno de los puntos del polígono de apoyo. Entonces vamos a tener un delta X y un delta Y, y un delta X para cada uno de los puntos. De estos deltas vamos a agrupar todos los deltas positivos y todos los deltas negativos. Y lo mismo para las X. O directamente vamos a hacer la sumatoria total de los deltas. Si no tuviéramos error lineal, entonces esta sumatoria sería 0. Es decir, estoy partiendo de un punto A con unas coordenadas y estoy llegando exactamente a las mismas coordenadas. No tengo ninguna diferencia de desplazamiento de ese punto A con el teórico con el real. Y lo mismo en el delta X debería ser 0. Ahora, si esas diferencias, o esa sumatoria total, ese f de x, no es 0, significa que hay un error de cierre que debemos compensar. Entonces vamos a calcular cuál es la sumatoria total. Bueno, aquí les dividen positivos y negativos, pero podríamos simplemente hacer y conservar el signo que nos sale en la sumatoria, y obtendremos un error de cierre en las X y un error de cierre en las Y. Si quisiéramos calcular el error de cierre total de nuestro polígono, eso lo encontramos aquí,
deberíamos calcular por Pitágoras, es decir, vamos a tener un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y, y en la hipotenusa calcularíamos cuál es el error de cierre total global en las dos dimensiones. Entonces haríamos la raíz cuadrada del f de x al cuadrado más el f de y al cuadrado. Conociendo esto, tenemos que compensar o hacer la corrección, que es lo que tenemos en esta sección. Tenemos que hacer la corrección a cada lado. ¿Cómo vamos a aplicar? ¿Cuál va a ser la corrección que vamos a aplicar? Y esa en la tabla le vamos a ver en estas dos columnas. ¿Okay? Vamos a hacer el f, vamos a cambiar el signo, primero vamos a poner negativo para cambiar el signo a nuestro error de cierre en X, al error de cierre total. Le vamos, o sea, en la dirección X, le vamos a multiplicar por la longitud de ese lado y le vamos a dividir por el perímetro total del polígono. De esa manera vamos a obtener una corrección que sea proporcional al lado del polígono. De manera que que lados más largos es comprensible que hayamos tenido errores lineales más grandes o errores de medición de distancias más grandes, le vamos a asignar una corrección más grande. Lados más pequeños que tienen menor error en las mediciones de longitud, le vamos a aplicar correcciones más cortas. Entonces aquí para cada lado vamos a incluir nuestra corrección en x de y y en el delta x y en el delta y. Si sumamos todas estas correcciones, deberíamos obtener el mismo valor de f de x y f de y, pero con el signo cambiado. Finalmente, viendo las coordenadas de partida de A, en el caso de y de A, le vamos a sumar su delta x y su delta y, perdón, y su corrección de delta y. De esta manera vamos a obtener la coordenada de B. Y así sucesivamente. A cada coordenada de un punto le vamos a sumar el delta X o el delta Y del punto que le continúa, más o menos su corrección. Y finalmente, esta vez sí, para esta parte, también podemos calcular un error relativo para nuestro polígono de apoyo que nos permita saber si estamos dentro de tolerancia o no. Entonces, el error relativo le calcularíamos como 1 dividido el perímetro, la sumatoria de todas nuestras distancias, sobre nuestro error de cierre total. Es este F, este cálculo de Pitágoras que hemos hecho aquí. Ahora, yo les dije que los errores relativos tenemos que compararles con las tolerancias que tenemos, y estas tolerancias generalmente en cada país se van determinados, son fórmulas empíricas. Aquí he tomado unas que son de Argentina, donde para el caso del cierre angular, nuestra tolerancia de medición es más o menos 60 por la raíz cuadrada del número de lados dividido la raíz cuadrada de la longitud total del polígono en hectómetros. ¿Ok? Y la tolerancia nosotros le calculamos antes incluso de ir a medir, para saber con qué métodos de medición podemos trabajar. Si nosotros obtenemos un cierre angular que es mayor que esta tolerancia, significa que tenemos que volver a medir y ser más exigentes en nuestras mediciones para mantenernos dentro de tolerancia. En el caso del cierre lineal, tendríamos que compararnos respecto de más menos 32 por la raíz cuadrada de la longitud total, en este caso en kilómetros. Les vuelvo a recordar que estas tolerancias son establecidas para Argentina, que es donde obtuve este material. Teniendo las coordenadas finales X y Y del cálculo anterior, volvemos a calcular los elementos de delta X, delta Y, delta X, distancia, rumbo y ángulos internos, porque hasta el momento, por ejemplo, los ángulos que teníamos eran sin realizar el cierre lineal. Ahora que ya tenemos el cierre angular y el cierre lineal, tenemos que identificar estos elementos nuevamente. Y esto es de lo que consiste el cálculo inverso, que partimos de las fórmulas que vimos la semana anterior en cálculo de coordenadas.
Este ejemplo, que también va a servir de guía porque son el tipo de datos que vamos a partir para poder hacer los cálculos de un polígono de apoyo. Necesitamos también tener primero una indicación gráfica de los polígonos de apoyo, o podríamos ir dibujando paso a paso los polígonos, pero lo que sí es necesario saber si vamos a tener que resolver en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Qué información tenemos? La longitud de cada lado, el rumbo del lado AB. Eso también es una indicación de cómo vamos a ir arrumbando, porque puedo ver que si aquí tengo el norte, aquí tengo mis 150 grados, ya es una indicación de que voy a ir trabajando en sentido antihorario. Tenemos aquí las coordenadas del vértice A, también tienen que ser dadas, vamos a tener 500, 500, y les comenté que siempre vamos a tener cuidado de no obtener ninguna coordenada negativa. Fíjense que la distancia entre A y B es 123, si yo hubiese puesto 100, lo más probable es que el punto B ya tendría, hubiese tenido X y Y 100, 100, lo más probable es que el punto B también tenga coordenadas negativas. Por eso le ponemos unas coordenadas más grandes de lo necesario para poder garantizar que tenemos, que todo nuestro levantamiento va a tener coordenadas positivas. Y finalmente tenemos los ángulos medidos en cada una de las estaciones, desde A hasta E. En este caso todavía no se encuentra hecho el cierre por estación por el método de compensación. Y esto es lo primero que vamos a ver aquí. Aquí tenemos para cada uno de las estaciones el ángulo EAB, el ángulo BAE. La sumatoria de estos dos ángulos debería sumar 360 grados, pero suma 360 un minuto. Es decir, que tenemos que aplicar una corrección de 30 segundos, de restar 30 segundos a cada uno de los ángulos. De manera que ahora aquí tenemos los ángulos compensados. Fíjense que aquí teníamos 57 grados, 14 minutos, 30 segundos. Y ahora aquí tenemos 57 grados, 14 minutos, 0 segundos. Y así sumamos el ángulo interno, el ángulo externo, y ahora sí, como se encuentra hecho el cierre por estación, suman 360 grados. Y de esto pueden ir comprobando que cada ángulo, el interno y el externo, compensados suman 360 grados. Esta tabla resume todos los cálculos que se tienen que hacer tanto para el cierre lineal, angular como lineal en el polígono de apoyo. Y recomendación, esta tabla puede ser muy simplemente implementada en Excel, y básicamente lo que tenemos para Excel es que los ángulos tenemos que transformarles de grados, minutos y segundos, tenemos que transformarles de grados a decimales, y ahí convertirles en radianes, porque los cálculos de seno y coseno en Excel se realizan con radianes. Si quieren utilizar algún otro lenguaje de programación, R, MATLAB o el que hayan utilizado en la universidad, también va a estar muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos cada una de nuestras estaciones, tenemos los ángulos compensados por el cierre de estación de cada uno. Fíjense, aquí a veces vamos a mover la línea para indicar qué es lo que nos estamos refiriendo a un ángulo o al vértice A o al lado. Entonces, aquí esto se refiere al vértice, y cuando voy al rumbo y a la longitud, esas son las propiedades de los lados. Por lo tanto, les voy a poner entre líneas de A y B. Si vamos a trabajar en un Excel, vamos a dejar una línea por medio para poder completar con los rumbos y la longitud. Entonces, el primer paso es sumar. Aquí mismo vamos a hacer el cierre angular, sumo todos los ángulos internos y hago 180 por n menos 2. Y veo que en lugar de dar 540, que es lo que debería dar, nos da 539 grados, 59 minutos, 45 segundos. Es decir, hay un delta de 15 segundos. Ese delta de 15 segundos tenemos que distribuir de manera proporcional al número de vértices o al número de ángulos. De manera que correspondería, aquí tenemos en la segunda columna la corrección. En esta segunda columna indicamos una corrección de más 3 segundos a cada uno de los ángulos. Aquí en esta tercera columna ponemos el ángulo compensado, de manera que ahora la sumatoria de los ángulos compensados es 180 por n menos 2, 540 grados cerrados.
Fíjense que aquí teníamos 0,0 segundos, ahora ya en el ángulo compensado tenemos 3 segundos de la corrección. Si gustan, una buena práctica también es anotar mediciones en negro, correcciones en azul y ya los cierres y los datos más finales en rojo. ¿Okay? Siguiente columna, cuarta columna, es el arrumbamiento. El primer rumbo es dado, son los 150 grados 00 minutos. Estaba dado. De manera que vamos viendo si tenemos que calcular en sentido horario o antihorario y hacemos nuestro rumbo más o menos 180 grados, más o menos el ángulo que tenemos aquí. Es decir, aquí a los 150 grados le restamos 180 grados y le sumamos los 123 grados 52 minutos 33 segundos del ángulo en B. Y se obtiene que el rumbo BC es 93 grados 52 minutos 33 segundos. Y así procedemos para cada uno de los lados. ¿Okay? Finalmente, el último lado que tenemos E, y aquí no se cierra, pero este último rumbo es el rumbo entre E y A. La longitud que hemos medido es la longitud de la distancia reducida al horizonte. Simplemente tenemos que sumar para tener la longitud final. Y calculamos el delta Y y el delta X. ¿Okay? Aquí tenemos el delta Y como la longitud de ese lado por el coseno del rumbo. De manera que aquí tenemos el delta Y entre A y B, el delta Y entre B y C. Es decir, la distancia que corresponde por el coseno del rumbo que corresponde. ¿Okay? Y conservamos el signo correspondiente. Sumamos todos los positivos y nos da 159.564 y sumamos todos los negativos y nos da menos 159.458. Es decir, que tenemos un f de x o una diferencia, un error de cierre en y, perdón, aquí debe ser en y, de 0.106. Aquí se ha corregido el f de y como corresponde. Entonces tenemos en el cierre lineal en el sentido vertical, en y, tenemos una diferencia de 0.106. ¿Cómo vamos a aplicar esta corrección? Primero le vamos a cambiar el signo, vamos a poner menos, aquí tenemos la corrección en y, vamos a hacer menos f de y por cada una de las distancias, es decir, perdón, aquí tengo cada una de las distancias, dividido la sumatoria total de las distancias. Es decir, la corrección que voy a aplicar al primer lado va a ser menos 0.106 por 123 dividido 708.96 metros. ¿Okay? De manera que voy a tener una corrección que va a ir variando en cada lado y va a ser proporcional a la longitud de ese lado. Y de manera que si sumo toda esta corrección me da el mismo f de y, pero con el signo cambiado. Aquí aplico la corrección, es decir, hago delta y más o menos el signo de la corrección que corresponde, es decir, menos 106.521 menos 0.018. ¿Okay? Y si sumamos todos estos delta y corregidos, su sumatoria tiene que ser 0, ya no debemos tener error. De la misma manera procedemos con el delta x, calculando cada delta x como la distancia reducida al horizonte por el seno del rumbo correspondiente, es decir, distancia por el seno del rumbo. De la misma manera calculamos la corrección y nuestro delta x corregido. Ahora sí, conocemos que las coordenadas de A es 500, 500, de manera que para calcular las coordenadas de B, vamos a hacer las 500 más 61.542 en el caso de X y en el caso de Y 500 menos 106.539. Es decir, le sumamos o le restamos de acuerdo al signo correspondiente el delta X o el delta Y. Y así sucesivamente. La coordenada de C va a ser la coordenada de B, en este caso en X 561.54 más 173.012.
¿Okay? Y así sucesivamente. De manera que cuando llegamos al punto E, vamos a sumar el delta, en este caso delta X, entre E y A, y el valor que obtenemos en el cierre es 500. Y esta es una comprobación de cálculo muy importante porque como hemos compensado ya primero el cierre angular y luego el cierre lineal, la sumatoria de todos los delta y las coordenadas, tenemos que volver a cerrar en 500. En esta diapositiva también se calculan las tolerancias lineales y angulares, perdón, angulares y lineales, y el cierre, el F o el cierre general lineal de nuestro polígono y el error relativo del mismo. Una vez que ya hemos obtenido las coordenadas, teniendo el cierre angular y el lineal, volvemos a hacer el cálculo inverso de la distancia, los rumbos y los ángulos ya con las dos correcciones que hemos realizado de los ángulos y las distancias. Para eso calculamos los delta X y los delta Y. Nuevamente, si sumamos aquí, obtendríamos 0, es decir, esa es nuestra comprobación. Y a partir de los delta X y los delta Y, calcularíamos por Pitágoras la longitud. Luego haríamos el cálculo de los rumbos, del arrumbamiento, como vimos la clase anterior, en el video anterior. Y finalmente, por diferencia de rumbos, rumbo derecho menos rumbo izquierdo, obtendríamos los ángulos internos. Sumando todos los ángulos, podemos verificar que la suma es 180 por n-2. En esta semana vamos a realizar dos actividades prácticas. La primera es resolver este mismo ejercicio que yo les he planteado con los datos de partida que se enunciaron al comienzo de la parte práctica, es resolver esta misma compensación. ¿Esto qué nos va a permitir? Que ustedes puedan preparar, teniendo los resultados de este caso, puedan preparar una hoja de Excel donde ya los cálculos se les van haciendo de manera automática. Es decir, ustedes van a tener que ir implementando funciones en Excel, me van a ir sabiendo cualquier tipo de ayuda que vayan necesitando y van a obtener estos mismos resultados. Entonces, este desarrollo que ya hemos visto aquí les va a quedar de comprobación para ese caso de estudio. Por favor, tengan en cuenta que aquí hemos trabajado en sentido antihorario. También tengan preparado un polígono de apoyo que se mide en sentido horario. También ya les voy a dar un ejemplo en ese caso. Y además tenemos otro ejercicio que va a estar en el campus virtual, de manera que ustedes puedan desarrollar otro ejercicio de compensación de polígonos de apoyo. Hasta la próxima.